Vamos a ver lo que es ciencia de datos contra la estadística. Es una comparativa para diferentes aspectos. Sirve mucho para introducirse el tema de la estadística teórica. Recuerden que en estadística podemos tener tres tipos de estadística: descriptivo, inferencial. Hay gente que mete ahí por ahí la bayesiana, también puede servir, y la teórica. Así que bueno, esta es una introducción para la estadística teórica, evaluando diferentes aspectos que la diferencian de lo que sería la ciencia de datos. Para empezar, en los objetivos, la ciencia de datos quiere predecir el futuro y automatizar decisiones, mientras que la estadística lo que quiere es explicar las relaciones y comprender algunas causas. Luego, para los tipos de datos, la ciencia de datos se va a enfocar más que todo en el Big Data. Esos son volúmenes muy grandes de datos que vienen de diferentes fuentes. Por otro lado, la estadística se va a interesar mucho en la calidad de los datos, porque los datos tienen que estar diseñados para responder a preguntas específicas que se hagan en diferentes experimentos o en diferentes encuestas. Ahora, ¿cómo se trabaja? En la ciencia de datos se utilizan algoritmos de inteligencia artificial, ya sea por machine learning, en cosas supervisadas, no supervisadas, etcétera, para encontrar patrones, mientras que la estadística utiliza más que todo modelos matemáticos para probar teorías, hipótesis. Luego, en la parte de resultados, en la ciencia de datos, se utilizan sistemas o aplicaciones para hacer cosas, es decir, se automatiza. Mientras que en la estadística casi siempre se presentan los resultados con un informe o con un estudio que responde a preguntas específicas mediante evidencia. Ya, la estadística no va pensada a la automatización, va pensada más que todo a responder preguntas. Luego, en herramientas, podemos tener en la ciencia de datos uso muy frecuente de Python, SQL, TensorFlow, Tableau, Power BI, que le permiten a los usuarios hacer tomas de decisiones rápidas mediante la aplicación de filtros o la visualización de tabletas. Mientras que en la estadística no vamos a tener cosas tan interactivas, se va a tener más que todo utilización de R, SAS, SPSS o los gráficos de toda la vida en Excel. Por otro lado, podemos especificar dónde se usa cada uno. La ciencia de datos se utiliza más que todo en empresas, en tecnología, marketing, finanzas, mientras que la estadística se utiliza más en otros aspectos, como por ejemplo en la investigación, en medicina, ciencias sociales, economía, bla, 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 donde se ocupa responder preguntas específicas. Entonces, para entenderlo mejor, se puede utilizar un tipo de analogía, en el sentido de que un científico de datos puede analizar millones de datos históricos, qué sé yo, velocidad, clima, salud, de todos los, un montón de cosas, con el objetivo de predecir a algún tipo de ganador, como en las carreras de caballos, la longitud del caballo, el peso, el tamaño de las patas, la velocidad máxima que llega, el clima, el estado de salud. Todo eso lo usaría para predecir el ganador con la mayor precisión posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría hacer un estadístico? Un estadístico haría un diseño de experimento controlado para medir el efecto que tiene, qué sé yo, ¿cuál es el efecto del tamaño de las patas? ¿Cuál es el efecto que tiene el clima en la velocidad del caballo? ¿Cuál es el efecto que tiene la salud en la velocidad del caballo? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es el rango de esos parámetros? No diría tanto cuál es el ganador de manera explícita, no le va a decir va a ganar este, pero le va a brindar mucho más información para conocerlo. Entonces, de manera sencilla, podríamos decir que la ciencia de datos se enfoca en un qué pasaría si, mientras en la estadística se enfoca en esto pasa porque X cosa. Y espero que les haya gustado.